Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro segmento en SCH, Sociedad, Cultura e Historia, en Orilla y Media TV, la cual pueden encontrar en las redes como Face, Instagram, YouTube. El nombre de las escuelas, algo tan pero tan cotidiano, pero que muchas veces no le damos el valor y el conocimiento que corresponde. Vamos a la presentación y arrancamos. Si nuestras calles, plazas, escuelas tienen nombres conocidos, San Martín, Belgrano, Ramírez, no hay mucho por descubrir. Los más de 100 años de historia en las escuelas se han encargado de que no pasen desapercibidos. Pero cuando ese nombre no nos evoca absolutamente nada o casi nada, ahí hay un tesoro por revelar. Eso es un poco lo que traigo hoy para compartir. Como corresponsal de la revista El Tren Zonal, envío material para cada edición. Esta es la que está circulando actualmente, la número 227. Lo mismo para el programa, que sale por radio todos los domingos con el mismo nombre. Y durante un tiempo mi participación tuvo que ver con los nombres de las escuelas precisamente. Ya hicimos el homenaje correspondiente a María Esther Torrilla y hoy le corresponde a otro gran maestro entrerriano como fue Juan José Millán. El agradecimiento a Jorge Vilanova, el gringo, como le dice cariñosamente Américo Schwarman, porque Jorge casualmente me aportó los primeros hilos de conocimiento y luego los amplié con información bibliográfica. Hay nombres que si uno tiene un tiempito y ganas, en internet hay información. No demasiada, pero hay. Pero hay otros nombres que es difícil encontrar o directamente no hay nada. Bueno, si uno busca en internet el nombre Juan José Millán es casi nulo. Bien, hoy vamos a indagar por aquellas escuelas que tienen el nombre del maestro Juan José Millán, que en Entre Ríos, creo suponer, son solo tres. Escuela Primaria Rural número 78, Escuela Primaria Urbana 109 en Concepción del Uruguay y Escuela Rural número 64 en Gualeguaychú, ahí cerquita de Perdices o en Perdices. Para el siguiente segmento nos vamos a valer del libro escrito por el exalumno Eduardo Pierini, Juan José Millán, Vida y Obra del Maestro, Buenos Aires, 1949. Este es el libro original. Es decir que todo lo que ustedes escuchen, un 90% aproximadamente, es textual del libro. Lo mismo las imágenes que irán apareciendo en el video. Juan José Millán nació en Concepción del Uruguay el 4 de marzo de 1873, hijo de Pilar García, casada en segundas nupcias con José Millán. Ávido lector desde muy niño, abandonaba los libros ante el insistente llamado para el desayuno o el almuerzo. Millán tuvo su buena y cariñosa maestra de los palotes y de las o mucho antes de cumplir la edad que es dada a los niños la obligación de concurrir a la escuela. Asistió a la escuelita particular del barrio, antepuerta generalmente de la escuela oficial. Esa primera maestra que empezaba a enseñar a Millán las primeras letras, doña Flora Gordú, que por muchos años enseñara a chiquillos del barrio. Debo confesar que mis ojos se nublaron de tristeza al ver que ella forma parte de la legión de las olvidadas, de las que no tendrán ni siquiera una lápida que diga de su nombre, como no la tienen aquellas dos maestras que por largo tiempo medio Uruguay pasó por las aulas de su escuelita llamada 3 de febrero, de Felicia y Justa Escudero. Al recordarlas, rindo mi modesto homenaje de discípulo agradecido. Doña Flora no intervenía directamente a la tarea docente, que se hallaba confinada a dos maestras, María Chivetti y Cándida Panelo, que tenían a su cargo respectivamente las divisiones inferiores del grado único, primero, que funcionaba en la escuela. De la escuela de doña Flora pasó a la escuela de aplicación a la normal. Luego a la escuela Benjamín Franklin, que fundara y dirigiera el joven maestro de vocación José Benjamín Zubiaur en 1879, con solo 23 años de edad. Juan José Millán no tenía edad reglamentaria para su admisión en el Colegio Nacional,
cuando terminó sus estudios elementales. Fue necesario equivocar la edad para poder ingresar a la enseñanza secundaria. De esta manera pudo este niño cursar en 1886, con 13 años de edad, su primer año en el Colegio Nacional. 2 años después, en 1888, se traslada a Paraná para proseguir sus estudios en la Escuela Normal. Allí estudia y trabaja en una imprenta como corrector de pruebas. La magra paga por estas tareas le ayuda para subvenir algunos gastos indispensables, cuando el Ministerio de Instrucción Pública concede al joven Juan José Millán una beca. Los maestros de la Escuela Normal le brindaron todo su saber. Se empapará de las enseñanzas de aquellos maestros que se llamaron Georg Stern, José María Torres, Gustavo Ferrari, Alejandro Carbó, Leopoldo Herrera, Pedro Scalabrini, Antonio Lauria, Tomás Milicua, Ernesto Babbio, Francisco Soler, Josefina Fernacci, Miss Aileen, Miss Grant, Sara Eccleston, K.C. Grant, Violeta Lelong. En 1892 termina sus estudios de profesor normal y al año siguiente le ofrecen el cargo de director de la Escuela Graduada Mixta en Villaguay, con grado a cargo. Inicia la fundación de una sociedad patricia y la creación de una chacra anexa a la escuela. Esta tenía por finalidad la instrucción primaria de los conocimientos agrícolas, técnicos y prácticos. Con ellas sus pobladores no estarían expuestos a la tentación de los grandes centros urbanos con la despoblación de la campaña, lo que constituía un serio problema demográfico. ¿Qué mejor que iniciar y estimular desde la escuela esa enseñanza que redundara en beneficio de la economía del país todo, al penetrar la azada o la reja del arado en tanta tierra sin cultivar que solo esperaba la mano del hombre para cultivar? Había algo más en sus propósitos. Era la educación moral que formaría parte de esta enseñanza. Los niños, sin distinción de clase, de fortuna o de inteligencia, inclinarían sus cabezas frente al surco abierto con amor y con la esperanza en la fructificación de la semilla esparcida igualmente por todos los niños. El cuidado amoroso que pondría cada uno al ver transformarse su propio cultivo. Sobrevendría la observación y la investigación, complementos indispensables para el fin educativo previsto en su plan de trabajo. No sería menos importante el amor a la naturaleza y a lo bello, que de su aplicación traerían aparejados. Sin sentirlo, el niño adquiría un sentido estético de las bellezas naturales. Aunque se apartara de ese medio, sentiría más tarde respeto por las labores del campo y por sus hombres. En cuanto a la parte práctica, en el orden de estos conocimientos se aprendería el conocimiento de los instrumentos empleados, el nombre de las plantas, las operaciones indispensables de arboreo. Su enseñanza estará íntimamente ligado a los demás conocimientos dentro del aula. La geografía, los fenómenos atmosféricos, la geometría, la comercialización de los productos, la botánica en general, la zoología, etc. Juan José Millán expresaba que la escuela no podrá formar agricultores, porque esta no es su misión, pero hará que los hombres y mujeres se apeguen a su tierra. Los gobiernos harán después que ese espíritu fructifique, repartiendo las tierras, como es legítimo, entre nuestros paisanos, arraigándolo así a la patria y al lugar donde levantarán su rancho y abran el surco que les dará bienestar. Entréguese la tarea subdividida a los que se la merecen, a los pobres trabajadores, y se verá florecer los campos y levantar de la miseria a muchos, levantándose a la vez el espíritu del pueblo. Pero ensáyese el arraigamiento del paisano, y no se reparta la tierra solo entre los inmigrantes, dejando a nuestros hermanos como elemento inútil, que no lo es. En 1896 renuncia a su cargo de director y con no poca pena, después que abandona Villaguay, tuvo que ver morir su iniciativa en medio de la indiferencia oficial y la incomprensión de sus contemporáneos que no supieron defender tan magna iniciativa. El renunciamiento tiene por motivo el ofrecimiento del puesto de secretario del Colegio Histórico. Su designación como secretario data del 1 de febrero de 1896.
Contrae matrimonio con María Luisa Questa en 1901, de la cual tendrán 8 hijos, 7 varones y una niña. El 29 de diciembre de 1902 fue designado vicerrector y durante sus 9 años en el colegio tendrá las horas cátedras de Historia, Literatura y Filosofía. Su libro de cabecera era la Constitución del 53, cuyos artículos sabía de memoria uno a uno. Admirable lector y comentador, las horas de labor transcurrirían sin fatiga ni cansancio por parte de los alumnos. Solo cuando se presentaba el profesor para dictar la asignatura siguiente nos dábamos cuenta de que habían transcurrido 50 minutos como un soplo. Capítulo de libro leído por Millán significaba libro retirado de la biblioteca del colegio. Tanto podía ser La vida sencilla, del francés Charles Wagner, como El dogma socialista, de Esteban Echeverría. La política liberal bajo la tiranía de Rosas, de José Manuel Estrada, o un fragmento de Tabaré, del oriental Juan Zorrilla de San Martín. Son innumerables las anécdotas y el reconocimiento de sus exalumnos, el cual dejó impregnado de su disciplina, carácter, moral y ética. Era tan severo como bondadoso. La corrección de las faltas de sus pupilos lo hacía utilizando constantemente la palabra y la argumentación. El cumplimiento de disposiciones reglamentarias para los alumnos se hacía sentir no en forma impositiva, autoritaria y despótica. La persuasión siempre fue su mejor forma. Era la autoridad moral que se imponía por sobre otra autoridad, siempre superior a la severidad de cualquier reglamento. En estos 9 años, Juan José Millán realizará y proyectará diversos emprendimientos educativos en el colegio, como son el Parque de los Estudiantes, la implementación del espacio de educación física, la banda del colegio, la iniciativa del monumento a Olegario Víctor Andrade, colocada en la Plaza General Ramírez de Concepción del Uruguay, la construcción y ampliación del colegio, obra que hasta la presente escritura de este libro no se ha realizado, y por supuesto la extensión universitaria, constituida en 1907, cuyo fin primordial es poner al alcance del pueblo los conocimientos científicos, artísticos y morales. Al efecto, se dan por los profesores del colegio y de algunas universidades lecciones, conferencias y cursillos sobre temas sumamente instructivos, repartiéndose al final sílabus de las mismas. Entre los episodios más conocidos de Juan José Millán, no solo por el contenido histórico y regional, fue el conflicto con Chile por los límites de ambos países, cuando en 1898 el país estaba totalmente exaltado al grito de "Muera Chile, muera Chile". En muchas localidades argentinas se realizaron mitines pro ruptura. La Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay fue escenario de uno de ellos. 4, 5 o más oradores habían hablado. El que menos se tragó sin masticar 3 chilenos. Se respiraba atmósfera de pólvora. El ambiente estaba saturado de fervor bélico. Tocaba a su fin el mitin. ¡Que hable Millán! ¡Que hable Millán! ¡Que hable! El profesor, el siempre maestro Juan José Millán, subió a la tribuna. Comenzó diciendo: "Pueblo de Uruguay, cedo a vuestro pedido. Declaro desde ya que seré nota discordante, pues no participo de los conceptos vertidos por los ciudadanos que me han antecedido en el uso de la palabra. Quiero y debo permanecer fiel y consecuente con mis propias convicciones. Tengo una responsabilidad muy grande. Soy maestro de la juventud y ante ella debo decir siempre lo que tengo y entiendo por verdad. Si así no procediera, sería indigno de ser maestro de la juventud. Prefiero sufrir por la verdad antes que la verdad sufra por el silencio. Pueblo del Uruguay, ¡viva Chile!". Pocos vivas y muchos abajo respondieron a la incitación. Millán no se inmutó. Pueblo del Uruguay, reflexionad, continuó diciendo. Sostengo y demostraré que el pueblo chileno no es enemigo del pueblo argentino. Chile no nos ha arrojado el guante veteado de rojo y amarillo en señal de guerra. Por sobre las crestas de los Andes, brazos argentinos y brazos chilenos
se tienden en solidario abrazo fraternal de comunión. Las diferencias entre las cancillerías se van a resolver pacíficamente. Dos pueblos ligados por tradiciones de honor y de recíproco entendimiento no pueden macular sus glorias en lucha fratricida. San Martín, el gran capitán, desde la eternidad así lo dispone. No mancillemos ese sagrado mandato. Si los diferendos diplomáticos no encuentran pacífica y cordial solución y, desgraciadamente, tenemos que combatir en los campos de batalla, yo que hoy grito ¡Viva Chile!, no seré de los últimos en cumplir con mi deber. Juventud estudiosa del histórico, mis alumnos, ¡viva Chile! Y el pueblo uruguayense, clamoroso, vibrante, leal y sincero, aclamó al maestro Millán, que, así, en esa circunstancia, dio una lección de cordura cívica a la multitud y a sus alumnos congregados en la histórica Plaza Ramírez, y lo acompañó en manifestación rumorosa hasta su modesta vivienda de maestro valiente. Ese mismo día, 26 de junio, hermosa coincidencia, y casi a la misma hora, una gran manifestación de la juventud llegaba hasta la casa del general Mitre para solicitar su opinión. Se oía entre los más exaltados la vociferación de «Muera Chile, muera Chile». Mitre improvisó una brillante arenga que resultó ser muy parecida a la expuesta por Juan José Millán. Antonio Sagarna escribió un artículo al respecto y al final de la misma decía: «No condeno a los que sinceramente remuevan, exaltan el espíritu público, la causa sagrada de la patria que se cree en peligro. Yo andaba entre los alarmistas bullangueros de entonces. Pido respeto y admiración para los que, con pareja sinceridad, saben levantar entre el tumulto la voz de discrepancia que, como en el caso de Millán, de Mitre y de Pellegrini, fue la voz de la verdad». Efectivamente, el conflicto con Chile se resolvió por la vía de la paz, firmando el Tratado de Equivalencia Naval, Paz y Amistad, denominado también como Pacto de Mayo. Fue suscrito el 28 de mayo de 1902 en Santiago de Chile por el ministro plenipotenciario argentino José Antonio Terry y por el canciller chileno José Francisco Vergara Donoso. Juan José Millán estuvo en la vicerrectoría del Colegio Nacional bajo la conducción de los rectores José Subiaur, 1892-1899, Enrique de Bedia, 1899-1902, y de Derminio Carreño, 1902-1910. Y cuando Millán se preparaba para la designación como rector en reemplazo de Carreño, las autoridades nacionales designan a Eduardo Tibiletti. Este nombramiento afectó profundamente a Juan José Millán, el cual renuncia a la vicerrectoría del Colegio Nacional el 1 de marzo de 1911 y se marcharía de Uruguay para no volver jamás. Entonces sobreviene la pregunta: ¿por qué Juan José Millán no fue ascendido como rector del histórico colegio? Según Eduardo Pierini, no estaba claro cuáles fueron los motivos, pero desde este punto podemos ir desandando las convicciones que tenía Juan José Millán. Discípulo directo de la Escuela Normal de Paraná, se había impregnado de la historia oficial escrita por Bartolomé Mitre y el firme compromiso de una escuela libre, pública, laica y gratuita de Sarmiento. La figura del sanjuanino era el modelo a seguir. Había fallecido hacía muy poco, en 1888, a diferencia de Mitre, que fallecería en 1906. Juan José Millán se asumiría como profundamente liberal, pero como ya lo expresamos más arriba, al concebir la chacra anexa a la escuela de Villaguay, su liberalismo estuvo sostenido por un pensamiento donde todos los hombres deberían ser tratados con la misma justicia, sin diferencias de razas o clases sociales, con una concepción religiosa que no era bien vista por el catolicismo conservador. En una oportunidad fue requerido con insistencia por las damas de beneficencia para una gran fiesta en el teatro de aquella ciudad. Millán demostró el fracaso social de la caridad de los ricos y la moral vergonzante que ella encarna, siendo el recurso que las clases opulentas en todas partes el verdadero ideal de justicia, que según el mismo Cristo consistiría en dar a cada uno lo suyo, ya que el primero de los derechos era el derecho a la vida. Excusamos decir
que nunca se le perdonó esta profesión de fe revolucionaria. Pierini, Eduardo Pierini, en el libro, se pregunta, ¿era socialista? Sí, por sentimiento, por todo lo que el socialismo en su idea filosófica encierra como enemigo a la explotación del hombre, como enemigo de las clases y de castas privilegiadas, como enemigo de la guerra, por todo lo que tenga de evolución pacifista para una sociedad mejor, apoyado en las instituciones democráticas, como enemigo de los privilegiados de la burguesía en sus diversos aspectos dentro de la sociedad en que vivimos, como inspiración para que el proletariado que trabaja y produce no continúe engordando a los explotadores. Con esas ideas sí era socialista. ¿Fue afiliado al partido? A esta segunda parte puedo asegurar que el maestro Millán no firmó jamás su ficha de adherente al Partido Socialista. Según expresa Pierini, hubo rumores de ciertas rencillas entre Carreño y Millán, pero los discursos que se dieron a la jubilación de Carreño en ningún momento se hace visible estas diferencias, e inclusive Millán trata de poner letra a estas situaciones, culpando de politiquería a determinadas personas que en el libro de Millán no se nombran. No se nombra porque tal vez el maestro nunca mencionó un nombre o porque Pierini deseaba mantener ese estilo totalmente recto y ejemplar de su mecenas. Se menciona la diferencia ideológica entre rector y vicerrector, pero según las cartas y notas, esto nunca fue un impedimento para una correcta convivencia dentro del histórico colegio. El sucesor de Carreño fue Eduardo Tibiletti, y Millán comprendió que ninguna culpa había en el digno rector que desempeñaría el cargo, al que aspiró. Escribe el doctor Antonio Sagarna, de nuevo rector. Exalumno sobresaliente, profesor bien calificado, miembro del consejo directivo de la fraternidad, ciudadano de limpia actuación democrática, hijo del pueblo, abogado de renombre intelectual y moral, después gobernador de la provincia. No hay en el libro de Pierini referencias sobre el pensamiento de Tibiletti, pero indagando en otras fuentes podemos constatar que el nuevo rector era muy distinto de Millán, más cercano al conservadurismo católico. Luego de la renuncia al cargo de vicerrector del Colegio del Uruguay, se encontraba desde ese momento frente a un porvenir incierto, sin puesto, sin renta, no sabía cómo sería el pan del mañana para su mujer y para sus hijos, todos pequeños, el mayor apenas había cumplido 9 años. En Buenos Aires estaban los que conocían al maestro Juan José Millán desde la Escuela Normal de Paraná. Sabían muy bien lo que aquel hombre valía, no lo abandonarían. Nombres como Ernesto Babio, Enrique de Bedia y Joaquín B. González le ofrecerían horas cátedras y cargos en la Universidad de La Plata. En 1912 fue designado inspector general de escuelas normales. Al mismo tiempo fue nombrado profesor de Ciencias y Letras en el Colegio Nacional Central, hoy Buenos Aires. Desempeñó interinamente la Secretaría General de Escuelas Normales en lugar de Ernesto Babio, que renunció. Se jubila muy joven, en 1821, con 48 años, el 60% del sueldo, y nunca se explicó mucho su prematuro retiro oficial. En estos 18 años que se van a suceder entre su retiro y fallecimiento, el 29 de mayo de 1939, son innumerables los amigos y compañeros que visitaron su hogar ubicado en Victoria, Buenos Aires, el cual denominará Solar Entrerriano. Este lugar fue embellecido por el maestro Juan José Millán con todo tipo de vegetación, desde árboles, arbustos, flores, enredaderas, junto a una pérgola construida para albergar estadías de cuantiosos encuentros entre el maestro, su familia y los visitantes. Bien, y aquí entonces terminamos con la vida y obra del maestro Juan José Millán, escrita en un libro muy importante por un ex alumno en 1929, Eduardo Pierini, Juan José Millán, vida y obra del maestro. Perdón, 1940.
49. Muy bien, muchas gracias y nos vemos entonces en el próximo video, en un próximo capítulo.